buenas noches. Relatos del Susurro. Mi nombre es Julián Herrera y gracias por abrirme este espacio para contar algo que nunca he podido decir en voz alta. Algo que empezó hace 15 años. La noche en que escuché, por primera vez, la voz de alguien que ya estaba muerto. Todo ocurrió en la casa donde crecí, una casa vieja en las afueras de Morelia. Esa noche no había viento, no había lluvia, solo un silencio tan denso que parecía que el mundo entero se había detenido. Yo estaba acostado, a punto de dormir, cuando escuché un susurro justo al lado de mi oído. Julián. Abrí los ojos de golpe. No había nadie en el cuarto. Pensé que había sido un sueño, pero entonces volvió a sonar, esta vez desde el pasillo. Julián, sal. Me levanté, temblando, y abrí la puerta de mi cuarto. El pasillo estaba completamente oscuro, pero algo se movió al fondo, una sombra delgada, como si alguien estuviera parado ahí, esperándome. Encendí la luz, pero la sombra no desapareció, solo se quedó inmóvil, como si no obedeciera a las reglas de este mundo. El aire se heló y entonces escuché la voz con absoluta claridad, viniendo desde dentro de la pared. Ayúdame. No era cualquier voz, era la voz de mi hermano muerto. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Esa voz, ese tono, era él, sin duda, pero no podía ser. Había muerto meses atrás en un accidente que todavía no lograba superar. Me acerqué a la pared, la toqué y del otro lado escuché como algo golpeaba, como si quisiera salir. No pude moverme, no pude gritar. Solo escuché una y otra vez la misma frase: ábreme, ábreme. Esa fue la primera noche en que comprendí que los muertos sí tienen voz. A la mañana siguiente intenté convencerme de que todo había sido un sueño, pero los sueños no dejan marcas en las paredes. Cuando salí al pasillo, vi algo que me detuvo en seco. Justo donde había escuchado la voz de mi hermano, había 3 rasguños largos, hundidos en el yeso, como si alguien hubiera arañado desde adentro. 3 líneas perfectas, paralelas, demasiado profundas para ser hechas por un animal. Mi madre notó que estaba pálido. ¿Dormiste bien?, preguntó. Asentí, aunque la verdad era que no había dormido ni un minuto. Ella siguió con su día sin preocuparse, y yo me quedé observando la pared, sintiendo una presión en el pecho que no supe explicar. Esa noche intenté no pensar en lo ocurrido. Me acosté temprano, apagué la luz y cerré los ojos. Pero cuando el reloj marcó las 3:11, volví a escucharlo. Julián. Esta vez la voz no venía del pasillo, venía desde debajo de mi cama. Sentí las piernas entumecerse. Intenté moverme, pero no pude. La voz volvió a susurrar, más clara, más cercana, como si estuviera acostado justo debajo de mí. Bájame, estoy aquí. Todo mi cuerpo se tensó. No quería mirar debajo de la cama. Sabía que si lo hacía, no vería nada bueno. La cama crujió, las tablas del piso también. Algo estaba arrastrándose de un punto a otro, respirando agitado, como si llevara horas buscando la salida. Ayúdame. Esa frase me rompió. Era la voz de mi hermano tal como sonaba cuando era niño, cuando me llamaba para que lo acompañara porque le daba miedo la oscuridad. Entonces algo golpeó la base de mi cama. Un golpe fuerte, desesperado, como si alguien diera un puñetazo desde abajo. Me incorporé de golpe, temblando, y fue ahí cuando lo escuché por primera vez, la segunda voz. Una voz profunda, más vieja, más pesada que la de mi hermano. No lo abras. Era una advertencia, un aviso, pero también una amenaza. Me quedé inmóvil. No sabía qué creer, qué obedecer. Solo supe que no estaba solo en ese cuarto. Ese día no hablé con nadie. No fui a la escuela, no comí, no salí al patio.
Solo me quedé sentado en la sala, mirando el piso, repitiéndome que nada era real. Pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese golpe contra la base de mi cama, la voz de mi hermano y la otra voz, la que no conocía. Mi madre estuvo ocupada todo el día. No tenía idea de lo que ocurría a solo metros de ella, y si hubiera intentado contárselo, habría pensado que era por la muerte de mi hermano, que seguía afectado, que necesitaba tiempo. Pero no era eso. Había algo en esta casa que no tenía nada que ver con mi dolor. Cuando llegó la noche, sentí que mi cuerpo sabía antes que yo lo que estaba a punto de pasar. Las manos me sudaban, la garganta se cerraba y un presentimiento me revolvía el estómago. Me acosté sin apagar la luz, pero a las 3:11 la bombilla explotó. La habitación quedó completamente oscura y entonces, debajo de mi cama, la respiración comenzó otra vez, agitada, fuerte, como si algo se estuviera incorporando. Julián, ¿por qué no me ayudas? Tragué saliva. Esa voz ya no sonaba como mi hermano. Había cambiado. Era más áspera, más profunda. No te acerques. La segunda voz volvió a sonar. Esta vez no era un susurro. Era un gruñido que parecía venir desde dentro de la pared. Un golpe fuerte sacudió la cama. Yo apreté los ojos, deseando desaparecer, pero la voz debajo de mí insistió, usando un tono tan humano que me rompió el pecho. Tengo frío, no quiero estar solo, bájame. Las lágrimas me corrían por la cara. Era exactamente la forma en que mi hermano hablaba cuando tenía miedo, la misma entonación, las mismas pausas. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre, una risa, no de niño, no de mi hermano. La sombra estaba ahí, quieta, inmóvil, con esa forma delgada que no parecía pertenecer a ningún ser humano. No caminaba, no respiraba, solo estaba de pie, como si hubiera estado esperando a que yo saliera del cuarto. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. La luz del pasillo titiló una vez, 2 veces, y en el tercer parpadeo, la sombra se movió. No caminó hacia mí, simplemente apareció más cerca, como si el espacio entre nosotros se hubiera acortado por sí solo. Retrocedí hasta golpear la espalda contra la pared. El pasillo olía a humedad, a polvo viejo y a algo más, un olor metálico, frío, que me recordaba la sangre seca. La sombra inclinó la cabeza. No tenía rostro, pero sentí su mirada clavándose en mí. No lo escuches. La voz profunda resonó desde mi izquierda. La misma voz que me había advertido que no abriera nada. La misma que se enfrentaba a la otra presencia. La sombra reaccionó. Pegó un salto hacia atrás, como si esa voz la hubiera quemado. Entonces entendí algo. No eran aliados. No eran parte del mismo horror. Eran 2 cosas distintas, y ambas querían algo de mí. De pronto, mi cuarto volvió a sonar, golpes contra la cama, golpes desesperados, golpes que parecían partir la madera en 2. Julián, no me dejes solo aquí. Esa voz ya no tenía nada humano. Mi hermano jamás habría hablado. Así, corrí hacia la sala, con los pies descalzos golpeando el suelo frío. Llegué hasta la puerta principal. La tomé con ambas manos. La jalé, la empujé. No se movió ni un centímetro. Alguien la sostenía desde afuera o desde adentro. Las luces parpadearon otra vez. Y entonces, desde el cuarto que había sido de mi hermano, escuché una risa. No era una risa fuerte. Era una risa contenida, como si alguien la hiciera con la boca cerrada. Una risa ahogada. Y luego, Julián, ¿te acuerdas de cómo me buscabas cuando tenía miedo? Sentí las piernas fallarme. Esa no era la voz de mi hermano. Era una imitación, un eco torcido que intentaba convencerme. No sabía hacia dónde correr.
Frente a mí, la sombra avanzaba lentamente por el pasillo sin hacer un solo sonido. Detrás, desde el cuarto de mi hermano, los golpes seguían aumentando, como si algo enorme, pesado y hambriento estuviera a punto de atravesar la pared. El silencio entre cada golpe era peor que el ruido mismo, porque en ese silencio podía oírlo respirar, un aire húmedo, espeso, lleno de un olor que reconocí de inmediato, tierra recién removida. La sombra del pasillo levantó un brazo delgado, larguísimo, como si quisiera señalar algo detrás de mí, o advertirme, o burlarse. Yo temblaba tanto que mis dientes chocaban entre sí. Entonces, desde la oscuridad del cuarto, escuché algo que me cortó la respiración. Julián, ¿por qué te fuiste aquella noche? Sentí el alma caérseme al suelo. Esa frase, mi hermano me la había dicho la última vez que lo vi con vida. Pero esa voz no era suya. Era más profunda, más quebrada, como si hablara desde un cuerpo que ya no tenía garganta. La sombra del pasillo reaccionó. Su forma se distorsionó, tembló, retrocedió unos pasos, como si la voz del cuarto le diera miedo, como si reconociera quién estaba intentando salir. Y de pronto lo escuché, un golpe final, un crujido y el sonido de madera partiéndose. La cama, la base de la cama, se había roto. El ser que imitaba a mi hermano ya no estaba debajo, estaba afuera. Sentí un aire helado en la nuca. Me giré muy despacio. En la puerta del cuarto de mi hermano, una mano salió primero, una mano gris, larga, con dedos que no parecían humanos. Luego un brazo, luego la sombra de un cuerpo demasiado delgado para estar vivo, demasiado largo para ser humano. La sombra del pasillo se quedó quieta, como si supiera que no debía interferir, como si hubiera esperado este momento. Y la voz, esa voz que pretendía ser la de mi hermano, habló más claro que nunca. Déjame entrar contigo. Cerré los ojos. No quería verlo, pero lo escuché avanzar. Cada paso arrastrado, cada respiración que no era humana, cada movimiento que parecía romper huesos viejos mientras caminaba hacia mí. Entonces, por tercera vez aquella noche, la voz profunda, la voz desconocida que intentaba protegerme, habló. Si lo ves, te sigue. Si lo nombras, entra. No pude moverme, ni un centímetro. Era como si el aire se hubiera vuelto sólido, atrapándome entre esas dos presencias que no deberían existir en este mundo. La sombra del pasillo se quedó inmóvil, como si estuviera esperando mi decisión o la del otro ser. Y desde la puerta del cuarto de mi hermano, aquel cuerpo largo, delgado, quebrado, dio el primer paso hacia mí. La madera crujió bajo su peso, aunque su cuerpo parecía no tener carne. No lo mires, la voz profunda resonó otra vez dentro de mi cabeza. Era una advertencia, una súplica, un grito ahogado. Pero era tarde. El ser de la puerta avanzó un poco más. Ahora podía ver su rostro, o lo que quedaba de él. No tenía ojos, no tenía labios. La piel estaba tan estirada que parecía papel húmedo pegado a un cráneo. Pero su boca, esa forma irregular abierta en medio de su cara, se movía como si intentara pronunciar palabras que había olvidado hace años. Julián, la voz ya no imitaba a mi hermano. Era más profunda, más vieja. Era una voz muerta. Retrocedí tambaleándome. El pasillo parecía encogerse, obligándome a elegir entre las sombras y Lenciosa o el monstruo que había salido del cuarto. La sombra dio un paso hacia un lado, como si me ofreciera pasar, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí gritaba que no era una salida, solo era otro camino hacia algo peor. El ser del cuarto levantó su mano. Tenía una marca en la muñeca, una cicatriz que conocía bien, la misma cicatriz que mi hermano tenía desde niño.
cuando se cayó del árbol del patio. No era una imitación, era él o lo que quedaba de él. Tragué saliva, sintiendo el alma romperse dentro del pecho. Hermano, la palabra salió sola, sin querer, apenas un susurro, y ese fue mi error. La sombra del pasillo retrocedió como si hubiera perdido la ventaja, y el ser del cuarto se enderezó, moviendo su mandíbula dislocada, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Aceptaste. La voz profunda se cayó. El pasillo se volvió más oscuro. El ser de la puerta avanzó 2 pasos de golpe, tan rápido que tuve que apoyarme contra la pared para no caer. La casa entera vibró. Sentí los dedos helados rozando mi cuello, moviéndose con una lentitud que me hizo entender que aquello no tenía prisa. No necesitaba correr. Ya me tenía. Intenté apartarme, pero mis piernas no respondían. Era como si la casa entera me sujetara, como si cada pared, cada tabla del piso, cada sombra estuviera de su lado. Mi hermano, o lo que alguna vez fue él, respiró cerca de mi oído. No era una respiración normal. Sonaba como el aire entrando y saliendo de un pulmón lleno de tierra. Me extrañaste, Julián. Sentí náuseas. No porque me hablara, sino porque recordé exactamente cuando había escuchado esa frase por última vez, en su funeral. La sombra del pasillo se movió por primera vez desde que habíamos quedado atrapados. Se deslizó entre nosotros, interponiéndose como si quisiera bloquear al ser que tenía mi cuello. Pero la criatura reaccionó con violencia. Lanzó un rugido seco. Peschel agarró la sombra por el torso y la estampó contra la pared. La casa entera vibró. La sombra se recompuso, pero ahora se veía distinta, más pequeña, más débil, como si algo la hubiera consumido al tocarla. El ser que llevaba la voz de mi hermano volvió a mirarme con esa cara vacía. Su mandíbula baja se movió como si estuviera a punto de desprenderse. Siempre te escuché, aun cuando ya no tenía cuerpo, pero tú nunca respondiste. Sentí una punzada de culpa, de dolor, de miedo y lo peor de todo, una parte de mí quería creerle. Quería pensar que algo de mi hermano seguía dentro de esa cosa, pidiéndome que no lo abandonara. Pero entonces lo escuché, por primera vez en toda la noche. La voz profunda, la voz que había intentado protegerme, ya no advertía, ya no sonaba firme. Esta vez suplicaba: no lo mires, Julián. Si lo miras completo, él termina. La criatura avanzó. Su mano tocó mi pecho. Su piel estaba fría, pero no como un cadáver normal. Era un frío que quemaba, un frío que se clavaba hasta los huesos. Tu voz me abrió la puerta, dijo él. Tu nombre me devolvió el camino. Ahora, dame lo que falta. La sombra del pasillo se lanzó hacia él en un último intento por detenerlo. Pero mi hermano, mi falso hermano, la agarró con una fuerza inhumana y la desgarró. Literalmente la partió en 2 pedazos de oscuridad que se evaporaron en el aire. El pasillo quedó vacío, silencioso, y supe que ya nadie podía detenerlo. La criatura me sostenía del cuello como si mi cuerpo pesara lo mismo que una sábana mojada. Sentía mis uñas arañando su brazo, pero no había fuerza suficiente en mí para zafarme. El aire no entraba. Mis oídos comenzaron a zumbar. Abriste la puerta una vez. Julián, ahora déjame entrar por completo. Su voz ya no intentaba imitar nada humano. Era un eco cavernoso, como si hablara desde el fondo de una tumba. Intenté gritar, pero solo salió un gemido ahogado. Mi visión se nublaba y las sombras alrededor parecían estirarse, acercándose, celebrando. Fue entonces cuando el piso bajo mis pies crujió, no por la presión de la criatura, sino porque algo se movía debajo de la casa. Un golpe seco, luego otro. La madera tembló como si una mano gigante arañara desde el subsuelo. La criatura se detuvo por primera vez.
Sus dedos aflojaron un poco mi cuello. Parecía confundido, molesto. No es tu turno, dijo, con una furia que nunca le había escuchado. Pero el golpe desde abajo fue más fuerte. La casa entera vibró. El pasillo se llenó de polvo cayendo del techo, y desde las paredes, esa voz profunda, la que me había advertido toda la noche, volvió a hablar. Él no es el único que espera, Julián. La criatura gruñó. Un sonido grotesco, lleno de odio, me arrojó al suelo de un tirón. Mis pulmones se llenaron de aire de golpe, como si me clavaran un cuchillo frío en el pecho. El piso se abrió. Literalmente, una tabla se levantó como empujada por una fuerza monstruosa y una mano gris, enorme, salió disparada hacia afuera. La criatura retrocedió. Por primera vez, vi miedo en su postura. No ahora. La mano emergió por completo. Luego un brazo. Luego un rostro sin forma, hecho de sombras y tierra húmeda. La voz profunda rugió desde todas las paredes al mismo tiempo. Tú lo llamaste primero, yo solo vengo a cobrar. La criatura, que decía ser mi hermano, intentó retroceder, pero el otro ser ya estaba fuera. La oscuridad cayó como si alguien hubiera apagado el mundo entero. No veía nada, no escuchaba nada, excepto mi propia respiración, rápida y cortada. Pero sabía que ellos seguían ahí, los dos, esperando. Sentí un paso detrás de mí, un arrastre, un crujido. El ser que decía ser mi hermano se acercaba, moviéndose con esa torpeza muerta, como si cada hueso estuviera fuera de lugar. Julián, tú me llamaste primero, susurró. Al mismo tiempo, otro sonido surgió desde el hueco del piso. Algo enorme respiraba allí, una respiración profunda, como la de un animal gigantesco que nunca debió existir en este mundo. La voz profunda habló de nuevo, ya no desde las paredes, sino desde muy dentro del suelo. Abre la puerta correcta, Julián. Mi garganta se cerró. No había ninguna puerta, no había ninguna salida. Solo un pasillo estrecho, dos sombras imposibles. Y yo, el ser de mi hermano, dio un paso más. Pude escuchar cómo su mandíbula se movía, raspando hueso con hueso. Déjame entrar. Por fin, el otro ser emergió un poco más del piso. Ahora veía parte de su torso, cubierto de tierra húmeda, como si aún estuviera siendo moldeado por el sueño de los muertos. No lo elijas al trono, la voz profunda. Él no es tuyo. Las palabras me atravesaron. La criatura de mi hermano gruñó como un animal herido. Cállate, él es mío. El suelo volvió a temblar. El pasillo se llenó de polvo. Las paredes se agrietaron. Ambos seres comenzaron a acercarse a mí al mismo tiempo. Uno por el frente, otro desde el piso. Sentí mis uñas clavarse en la madera mientras intentaba levantarme. Mis piernas temblaban como si no recordaran caminar. Julián, susurró mi hermano, acuérdate de mí. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, porque esa misma frase, con ese mismo tono, la había escuchado la noche en que él murió. Pero entonces la voz profunda habló de nuevo, más cerca, demasiado cerca. Él no es tu hermano fue el primero en marcharse. Este solo imita lo que dejó. El ser de la voz profunda comenzó a salir por completo del piso. Vi una mano enorme, deforme, una cabeza sin facciones, solo sombra y tierra, pero su presencia no era como la del otro. No era fría, no era hambrienta, era inevitable, como algo que había estado esperando siglos para levantarse. Los dos se detuvieron, frente a mí, a menos de 1 metro, y al unísono, con dos voces distintas, una muerta, otra enterrada, dijeron: elige. Sentí mi corazón detenerse y entendí que cualquiera de las opciones iba a costarme la vida. Los dos seres esperaban mi decisión. Uno frente a mí, con el cuerpo torcido, la voz de un hermano que ya no existía.
el otro emergiendo del suelo como un titán olvidado, un fragmento antiguo de algo que nunca debió despertar. El pasillo se estrechaba más y más, como si la casa respirara, como si quisiera obligarme a elegir. Mis manos temblaban. Sentía el sudor frío recorriéndome la espalda. «Julián, mírame», dijo la criatura con la voz de mi hermano. Quise hacerlo. Quise darle un rostro a esa voz que me persiguió desde niño. Pero la advertencia de la voz profunda seguía golpeándome dentro de la cabeza. «No lo mires completo, o él termina». El ser enterrado avanzó un poco más. Sus pasos retumbaron como si estuviera pisando el corazón mismo de la casa. «Tu dolor no es para él», rugió la voz profunda. «Tu culpa es mía». La criatura de mi hermano gruñó. Su piel se tensó. Su cuerpo se estiró hacia mí como si quisiera arrancarme el alma con solo tocarme. «Él es mío», aulló. Me abrió la puerta. La casa comenzó a crujir. Las paredes se partían. El piso se agrietaba bajo mis pies. Yo quería correr, pero no había dónde. Quise gritar. No pude. Entonces lo escuché. Un sonido suave. Un susurro. Uno que reconocí al instante. Un llanto. Un llanto de niño. Mi hermano, cuando tenía 7 años. Cuando se escondía en el closet porque le daba miedo la oscuridad. Cuando me pedía que lo acompañara. Cuando aún estaba vivo. «Julián, no me dejes solo otra vez». Sentí las lágrimas subir. Mi corazón se rompió, pero algo no encajaba. Mi hermano jamás me habló así la última noche. Jamás. La criatura está usando mis recuerdos, mis culpas, mis dolores. Eso no era él. Eso nunca fue él. La criatura enterrada dio un golpe al piso. Un golpe tan fuerte que me tiró de rodillas. «Tu hermano no espera. Tu hermano se fue. Este solo quiere tu nombre». La criatura del pasillo cambió su voz. Ya no sonaba como mi hermano, ni siquiera como un humano. Sonaba algo vacío. «Dame lo que falta, Julián». Ambos extendieron sus manos hacia mí, una desde arriba, la otra desde abajo. Mis labios temblaron, mi garganta ardía. Sabía que si elegía, moría, pero si no elegía, moría de todas formas. El pasillo se dobló, las luces estallaron, el mundo pareció hundirse, y yo, sin aire, sin fuerzas, solo pude decir: yo no abro ninguna puerta. Fue ahí cuando todo explotó en oscuridad. La oscuridad no cayó, se desplomó, como si todo el pasillo hubiera sido tragado por un abismo que siempre estuvo debajo de mí. No veía, no escuchaba, no sentía el suelo, solo un silencio absoluto que parecía morderme el pecho. Entonces, muy lejos te escuché un paso, uno solo, después otro y otro, pero no eran dos seres moviéndose, no, era uno solo. Julián, esa voz no era de mi hermano, tampoco del ser enterrado. Era una mezcla, un eco doble, como si las dos criaturas se hubieran fusionado en algo nuevo. Sentí que mis manos tocaban algo húmedo, tierra, tierra fresca, removida. Intenté levantarme, pero el suelo se movió o respiró, como si estuviera sobre un cuerpo inmenso que apenas comenzaba a despertar. De pronto, una luz débil apareció frente a mí, una luz amarillenta, familiar. Era la lámpara del pasillo, la misma que había explotado minutos antes, pero ahora estaba intacta, encendida, y debajo de ella vi algo que me heló los huesos. Una puerta. Mi casa nunca tuvo una puerta ahí. La puerta temblaba, como si algo golpeara desde adentro, y cada golpe hacía que la luz parpadeara. «Ábrela», susurró la voz doble detrás de mí. «Tú lo empezaste, tú lo terminas». Sentí la presencia acercarse. No caminaba, deslizaba,
como un cuerpo arrastrándose sin carne. El aire se volvió tan frío que mis dientes castañaron solos. Si no la abres, la abrirá él, dijo la voz, profunda, resonando como un trueno bajo el suelo. Y entonces, del otro lado de la puerta, escuché algo que me desgarró el alma. Golpes suaves, golpes nerviosos, golpes conocidos. El mismo sonido que escuché la última noche en el cuarto de mi hermano. Los mismos golpes que ignoré. Julián, tengo miedo, susurró una voz del otro lado. Esa voz, esa sí era real. Esa sí era mi hermano. No la burla del monstruo, no la imitación rota. Mi hermano, tal como sonaba a los 7 años. Me quedé paralizado. La criatura detrás de mí rió. Una risa deformada, partida en dos. Ya ves, él todavía espera. La puerta tembló más fuerte. Unas pequeñas manos empujaron desde abajo, intentando abrir. Yo temblaba. Las lágrimas me corrían sin darme cuenta. La criatura se acercó más. Su respiración muerta me rozó el cuello. Ábrela, Julián, pero recuerda, lo que cruza, se queda. Mis dedos tocaron la perilla y la casa entera contuvo el aliento. La perilla estaba fría, tan fría que sentí como si me quemara la piel. La voz detrás de la puerta seguía llorando, suave, insistente, igual que aquella noche que cambió mi vida para siempre. Julián, ábreme, por favor. Era él, no había duda. Ese tono tembloroso, el miedo atrapado entre cada palabra, la respiración entrecortada. Ese era mi hermano pequeño, pero a mi espalda, la criatura o lo que quedaba de las dos criaturas juntas, esperaba. Sentía su sombra estirándose por el pasillo, tocándome los talones, rozando mi espalda como dedos sin hueso. Ábrela. Juliano susurró la voz doble. Es tu deuda. Mi mano temblaba. No sabías y abrir esa puerta significaba salvar a mi hermano o condenarme de una vez por todas. Entonces escuché algo distinto del otro lado. No golpes, no llanto, un suspiro de alivio, como si supiera que estaba a punto de dejarlo entrar. Me alejé de la puerta de golpe. Mis piernas cedieron. Caí al suelo, respirando como si me faltara el aire. La criatura detrás de mí se retorció, molesta, furiosa. No puedes huir de una puerta que tú mismo creaste. La casa vibró, la lámpara parpadeó violentamente. La perilla se movió sola. Una vez, 2 veces, 3. El llanto cesó. Todo quedó en silencio, hasta que una voz, no infantil, no humana, habló desde detrás de la puerta. No soy yo, Julián. Mi corazón casi se detuvo. La criatura detrás de mí rió. Una risa quebrada, profunda, antigua. Por eso la construimos juntos. La puerta comenzó a hincharse, como si algo empujara desde adentro. La madera crujió. Una grieta se abrió en el centro, dejando escapar un olor fétido, húmedo, a tumba abierta. Yo retrocedí arrastrándome. Las paredes se estrechaban mientras la criatura avanzaba detrás de mí, empujándome hacia la puerta sin tocarme. Ábrela, o él saldrá igual. La grieta se abrió un poco más. Un dedo salió, pequeño, gris, seco, pero no era el dedo de un niño. Era el dedo de algo que llevaba demasiado tiempo esperando. La criatura habló detrás de mí, casi con ternura. Lo dejaste solo aquella noche. Julián, esta vez no va a esperar. La puerta vibró, los dedos aumentaron, las manos se empujaron y supe que no importaba lo que eligiera. La puerta se abriría. La puerta comenzó a abrirse por sí sola, apenas unos milímetros, pero suficiente para que un aire podrido invadiera el pasillo. Un olor tan fuerte que me ardieron los ojos. Las manos seguían empujando desde adentro. Primero 2, luego 4,
luego muchas más, pequeñas, grandes, delgadas, torcidas, como si decenas de cosas hubieran estado esperando allí dentro, amontonadas, silenciosas, hambrientas. La criatura detrás de mí dejó de respirar por un segundo, como si incluso ella estuviera sorprendida. «Ya vienen», susurró con una especie de satisfacción oscura. «No por ti, todavía. Vienen por lo que no abriste antes». Yo me arrastré hacia atrás, tratando de poner distancia, pero el pasillo parecía encogerse, empujándome hacia la puerta. La madera comenzó a partirse en la parte superior. Una cara se asomó por la grieta. No era un niño, no era humano. Tenía el tamaño y la forma de un niño, pero el rostro estaba hecho de tierra seca, como si hubiera sido moldeado por manos sin forma. Y los ojos parecían pozos vacíos donde el tiempo se había detenido. «Julián», preguntó, con una voz rota que imitaba la de mi hermano, «¿por qué tardaste tanto?» Sentí el corazón romperse, porque esa frase, esa sí era real. Mi hermano la dijo la última noche que lo escuché. La criatura detrás de mí habló, esta vez más cerca, casi rozando mi oído. «Mira bien, no es él, nunca lo fue, son los otros, los que estaban antes que tu hermano, los que escuchaste en las paredes, los que imitó, los que esperan». El rostro de tierra sonrió, un gesto imposible, porque la tierra no debería moverse así, pero lo hizo. Abrimos juntos la puerta. «Julián», dijo otra voz detrás de él, luego otra y otra, decenas de voces, todas llamándome por mi nombre. La puerta explotó. Un pedazo de madera salió disparado y golpeó mi pierna. Grité. No podía moverme. Las manos empezaron a salir. Primero una docena, luego más. El pasillo entero se llenó de susurros. La criatura detrás de mí se inclinó, como admirando su obra. Ya no puede cerrarla. Los seres se arrastraron fuera. Sus cuerpos crujían como ramas secas. Y por primera vez los vi completos. No eran fantasmas, no eran demonios, eran algo peor. Eran lo que viene cuando un alma no abre, pero otro sí responde. Los seres comenzaron a avanzar por el pasillo con movimientos quebrados, como si cada uno estuviera aprendiendo a usar un cuerpo que no les pertenecía. Sus pies arrastraban tierra húmeda, dejando un rastro oscuro, marcado con huellas que no seguían ningún patrón humano. Yo retrocedí hasta sentir la pared fría en mi espalda. Mis manos temblaban, mis uñas raspaban el piso buscando un agarre, pero no había salida. La criatura detrás de mí, esa mezcla horrible entre mi hermano perdido y algo enterrado desde siglos, habló con un tono satisfecho. «Mira lo que abrimos juntos. Julián, esto no empezó contigo, pero sí termina en ti». Los seres avanzaban más rápido ahora. Algunos gateaban, otros caminaban torcidos, otros simplemente se deslizaban como si no tuvieran huesos. Sus ojos vacíos se clavaban en mí, y entre todos ellos te escuché un susurro familiar. «No me dejes atrás». Esa voz sí era la de mi hermano, la real, la que recordaba, la del niño que no quise despertar esa última noche. Un escalofrío me atravesó. «¿Dónde estás?», pregunté, sin reconocer mi propia voz. La criatura detrás de mí rió, una risa húmeda, llena de tierra. «No está aquí, nunca estuvo aquí. Tú lo dejaste ir y ellos tomaron su lugar». Los seres se acercaron más. Uno de ellos extendió una mano hecha de barro reseco y uñas negras. Rozó mi tobillo. El tacto helado me subió por toda la pierna. «Julián», llamó otra voz, pero esta vez no desde la puerta, no desde las paredes, no desde la criatura, desde dentro de mi cabeza. Me llevé las manos a los oídos, pero no sirvió de nada. La voz seguía ahí. «No abras más puertas, haz lo que no hiciste aquella noche».
La criatura reaccionó, se tensó, gruñó, como si esa voz, la verdadera, lo quemara. «Cállate», rugió, golpeando la pared con una fuerza que hizo vibrar la casa. Los seres se detuvieron un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente para que entendiera algo. No todos ellos querían entrar, no todos ellos querían salir. Algunos querían arrastrarme con ellos. La criatura se volvió hacia mí, su rostro deformado vibrando con rabia. «Cierra tu boca, Julián. No lo escuches. Ya es mío». Pero la voz dentro de mí insistió, más suave, más triste. «No me dejes solo, como esa noche». Mis lágrimas cayeron sin control, porque esa sí era la voz que había esperado tantos años. No la de un monstruo, no la de un eco roto. Era mi hermano. Entre el caos, entre el horror, entre los muertos, mi hermano estaba pidiéndome, por última vez, que hiciera lo correcto. Los seres avanzaban. El pasillo se llenaba de cuerpos que no tenían forma, de manos que no eran manos, de bocas que no sabían cómo sonreír, pero lo intentaban igual. La criatura detrás de mí crecía, haciéndose más larga, más oscura, como si la casa entera le diera fuerza. Pero la voz dentro de mí, mi hermano, seguía ahí, suave, triste, esperando. «No me dejes solo, como aquella noche». Sentí que el mundo se partía en dos. Las criaturas estaban tan cerca que podía oler la tierra húmeda pegada a sus cuerpos. Uno de ellos tocó mi rodilla, dejando un rastro frío que parecía quemar. El pasillo entero temblaba como si estuviera vivo. La criatura gruñó, furiosa: «Él es mío, Julián. Tu dolor es mío». Me levanté como pude, tambaleando, con la espalda pegada a la pared, y dije lo único que podía decir: «No, ya no». La voz dentro de mí, la de mi hermano real, susurró, agotada: «Ciérrala, ciérrala, Julián». Supe a qué se refería. No a una puerta física, no a la que se había abierto en el pasillo, a la primera, a la de esa noche, cuando dudé, cuando lo dejé solo, cuando algo más entró en su lugar. La criatura dio un paso hacia mí, extendiendo su brazo largo, torcido, con esa mandíbula colgando. «No te atrevas». Los seres del pasillo se detuvieron, todos, como si mi decisión también los afectara. Yo respiré hondo. Mis manos temblaban. Sentía el corazón golpeándome, como si quisiera romperse. Cerré los ojos y cerré esa puerta interior, la que llevaba abierta 15 años. La de mi culpa, la de mi silencio. La criatura gritó, un grito agudo, insoportable, que hizo que la casa temblara como si fuera a derrumbarse. Los seres comenzaron a desmoronarse. Sus cuerpos de tierra se partían, se volvían polvo, se deshacían en el aire como si nunca hubieran existido. «No, no puedes quitarme eso», Julián, rugió la criatura, retrocediendo. Yo nací de esa noche, seguí cerrando esa puerta dentro de mí. Cada recuerdo doloroso, cada culpa, cada que habría pasado, sí, todo. La criatura cayó al suelo. Su cuerpo se quebró como un tronco seco. Sus ojos, si es que eran ojos, se apagaron. «Julián», susurró por última vez, y desapareció. El pasillo quedó vacío, silencioso, solo yo y la voz de mi hermano, ya no triste, ya no atrapada. «Gracias», susurró. Sentí una paz que no conocía desde niño. Y luego, nada. La casa quedó en absoluto silencio. Cierro mi historia aquí. Relatos del susurro. No sé si lo que saqué esa noche eran monstruos, sombras o algo nacido de mi culpa. Solo sé que a veces los muertos no hablan para que los abramos, sino para que, por fin, los dejemos ir.